7 horas con 42 minutos. Saludamos al ingeniero Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dirigente sindical en el país. Se pertenece al Frente Unitario de Trabajadores y Alaceos. Ingeniero Erazo, quisiera conocer su punto de vista sobre este esquema que vuelve a repetirse en Ecuador. La Comisión Nacional de Salarios tiene su reunión de 3 a 4 semanas en reuniones consecutivas. No llega a ninguna decisión y le toca al Ministerio de Trabajo decidir. Ha pasado una vez más y el gobierno ha señalado que a partir del 1 de enero se fija un salario de $450 mensuales como sueldo básico unificado para Ecuador. ¿Cuál es el punto de vista de los sindicatos que piensan las organizaciones laborales? Bueno, Gustavo, muy buenos días. Como usted bien lo ha señalado, una vez más se repite la historia que afecta a los intereses de la gran mayoría de los trabajadores. Una vez más, la gran parte de obreros en el sector privado queda congelados sus sueldos y salarios. La fijación del salario básico en $450 afecta a más de 1,5 millones de trabajadores del sector privado que no deberán ser beneficiados de dicho incremento por parte del gobierno nacional. Me parece que el presidente Lasso no entiende que la reactivación económica tiene que ir de la mano de la reactivación de la economía de los hogares ecuatorianos. No puede ser posible que mientras la banca ha ganado hasta el día de hoy más de 600 millones de dólares, es decir, $2 millones diarios, ocurre que el salario del trabajador no va a poder cubrir ni siquiera una vez más el 70% del costo de la canasta familiar, si tomamos en cuenta que la canasta familiar hoy se encuentra en $786, como lo ha señalado el mismo INE. Ahora, analizado desde otro punto de vista, y vamos a rogar nuevamente que pongamos en pantalla este gráfico con respecto al salario básico. Ecuador ocuparía nuevamente el segundo lugar con el salario básico más alto en Latinoamérica. Y está también el contraste que tiene con los dos países vecinos, Colombia y Perú, que aproximadamente tienen un salario básico que se aproxima a un 50% del de Ecuador. Quisiéramos sus reflexiones con respecto a este tema, que tiene que ver con la competitividad del país cuando el país necesita fortalecer su economía. Como lo he señalado, mi estimado Gustavo, para fortalecer la economía del país hay que fortalecer la economía de los hogares ecuatorianos. Hoy mismo, más de el 45% de ecuatorianos viven en condiciones de pobreza. Cerca del 35% está en condiciones de extrema pobreza. Y si a eso le sumamos, mi estimado Gustavo, el hecho de que de cada 10 ecuatorianos, más de 8 no tienen empleo, evidencia efectivamente una situación bien compleja para el país. Por eso es necesario reactivar la economía, pero para reactivar la economía no basta con que las empresas ganen importantes utilidades o que la banca siga teniendo ganancias. Para reactivar la economía hay que reactivar la economía de los hogares ecuatorianos. Muchos de nuestros hijos no pueden ir a los establecimientos educativos porque muchos fueron despedidos o porque otros no tenemos el salario que nos permita darles la educación de calidad a nuestros hijos. Pero adicionalmente a eso, mi estimado Gustavo, la comparación que se acaba de hacer en relación a que es el segundo salario más elevado de América Latina, el salario debería ser, yo diría, equiparado o más bien comparado con economías como el salario de Panamá o el salario que existe en Estados Unidos, en donde usted puede ver que efectivamente el salario básico en esos países está por encima de los $1,000. Pero adicionalmente a eso, deberíamos entender de que nosotros vivimos en una economía ecuatoriana, en una economía dolarizada. No es lo mismo hablar el salario básico en Colombia que el salario básico en Ecuador, porque hoy nuestra canasta familiar, como lo he señalado, está por encima de los $786, lo que quiere decir que es una de las canastas básicas más elevadas de América Latina. Y eso no es tomado en cuenta por este gobierno ni por los gobiernos del pasado.
Ingeniero Erazo, muy buenos días. Quizás esto pasa mucho también, el análisis del salario básico en relación a la canasta básica. Si pensamos, por ejemplo, en el salario de Uruguay, en el salario básico, que es el más alto de América Latina, la canasta básica en ese país es el 31% del salario básico. Nuestro salario básico, ya incluso llegando a los $450, ni siquiera se acerca a cubrir el costo de la canasta básica. Evidentemente esa es la situación que vivimos en nuestro país, por eso es lo que necesitamos, efectivamente, que aquí en nuestro país se tomen medidas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los y las ecuatorianas. Un elemento adicional que no hemos tomado en cuenta es el hecho de que no es un incremento general, es decir, la gran mayoría de trabajadores del sector privado va a quedar congelado su salario en $450, pero adicionalmente a eso, por cerca de 10º año consecutivo en el sector público se vuelve a congelar los sueldos y salarios. Por eso es necesario entender de que se requiere cambiar las reglas del juego sobre el tema del incremento salarial. Más aún cuando el Consejo Nacional del Trabajo no ha jugado su papel, no juega el papel que requiere, que es el de reactivar la economía, pero también reactivar la productividad. Necesitamos un Consejo Nacional del Trabajo que discuta, ¿no es cierto?, de manera tripartita, es decir, empresarios, trabajadores, al igual que también el gobierno, discutir políticas de generación de empleo y sobre la base de eso, también políticas que signifiquen mejorar la calidad de vida de los trabajadores con salarios dignos. La misma Constitución de la República acaba de ser violentada una vez más. Si tomamos en cuenta que la Constitución establece que el salario del trabajador debe cubrir la canasta familiar. Sin embargo, hoy se agiganta la brecha mucho más. Solamente un dato, mi estimado Gustavo. El año anterior, cuando se incrementó los $25, estábamos con un salario básico de 425 frente a una canasta familiar de $725. Hoy tenemos un salario de 450 frente a una canasta familiar de 786. Es decir, el costo de vida que se incrementó por más de $51 tampoco ha sido equiparado. Por eso es necesario entonces tomar en cuenta todos estos elementos, porque caso contrario sigue creciendo la brecha entre el costo de la canasta familiar y el salario básico del trabajador. Y hay otros elementos también a tomar en cuenta, ingeniero Erazo, otras cifras, otros indicadores. El desempleo recientemente fue reportado por el INEC como 4,1%, cuando tenemos índices de desempleo realmente altos en países europeos, en los propios Estados Unidos. Ayer escuchábamos que en la China hay un 20% de desempleo entre los jóvenes. Aquí en Ecuador tenemos cifras realmente admirables, 4,1% de desempleo, pero escarbando un poquito más, vamos Gustavo, al empleo informal. 65% de subempleo existe en el país. A ver, mi estimado Gustavo, lo que pasa es que en nuestro país hay un mecanismo para calcular el tema del desempleo de manera inadecuada. En el tiempo de Correa, y se mantiene hasta ahora, se fue distribuyendo el problema del desempleo, el subempleo, el empleo inadecuado, el empleo absoluto. Es decir, todos estos mecanismos que han utilizado lo que ha servido es para desvirtuar la realidad de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana. Una de las realidades es de que de cada 10 ecuatorianos, más de 8 no tienen un empleo estable, no tienen un empleo fijo. Si vamos a las cifras establecidas por el INEM, que se han generado más fuentes de trabajo, también queda desmentido cuando nos acercamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y vemos que efectivamente lo que ha ocurrido es una disminución del número de trabajadores que aportan a la seguridad social como consecuencia, obviamente, del tema de la jubilación y otros elementos relacionados al tema del despido de los trabajadores. Por eso es necesario que se esclarezcan bien dichas cifras y, por otro lado, establecer el hecho de que los sectores sociales vamos a estar movilizados en los próximos días en rechazo a esta medida, pero también en exigencia de que se garantice la vida de los ecuatorianos. Hoy tenemos muchos de los trabajadores que son asaltados de los puestos de trabajo cuando tienen que trasladarse a sus sitios de trabajo a partir de las 5 de la mañana. Tenemos compañeros que la inseguridad ha crecido y no pueden llegar a sus puestos de trabajo y no ha hecho nada el gobierno nacional.
Eso ha provocado incluso sanciones a los trabajadores por no llegar a tiempo a sus puestos de trabajo. Pero también hay otro elemento, mi estimado Gustavo, que tiene que ver con lo que hoy pasa con la seguridad social. Y ante estos aspectos que hoy estamos viviendo, el problema de lo que acontece en la seguridad social, en donde se quiere desconocer al vocal de los trabajadores para seguir manejando por parte del gobierno nacional y de los empleadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a su antojo, frente a la inseguridad, frente al hecho de que el salario de los trabajadores no cubre las necesidades de las familias ecuatorianas, frente al desempleo existente en nuestro país. Vamos a las movilizaciones el día jueves 8 de diciembre, en donde evidentemente los distintos sectores sociales estaremos movilizados demandando seguridad, trabajo, salarios justos y también una seguridad social que mejore la calidad de vida de los y las ecuatorianos. Ingeniero Erazo, pasemos a otro tema muy importante y que lo siguen muy de cerca también las organizaciones sindicales, lo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy debía tratarse sobre una acción, una audiencia de una acción de protección que han solicitado los trabajadores, que tiene que ver con la organización del Consejo Directivo del IES, y esta no se dará. Esta acción judicial buscaba que la Superintendencia de Bancos, que hasta el mes anterior tenía que calificar a representantes de los afiliados y no se ha hecho, se pedía en esta acción que se elija ya en forma efectiva a representantes de los trabajadores de 3 candidaturas presentadas. Se ha dilatado una vez más y hoy no se dará esta acción de protección. ¿Qué es lo que está pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con su punto de vista? A ver, mi estimado Gustavo, primero establecer que la jueza, cuando presentamos las organizaciones sindicales, la acción de protección, actuó en derecho. Y digo que actuó en derecho y por eso es que dio paso a la acción de protección al haberla admitido. Sin embargo, de lo que nosotros vemos, existen presiones por parte del gobierno nacional quien pretende negar este derecho que tenemos los afiliados, los asegurados a la representación dentro del Consejo Directivo del IES. ¿Qué es lo que dice la jueza para haber admitido? Señala, por ejemplo, de que el presidente del Consejo Directivo debe dejar de convocar al actual Consejo Directivo del IES porque está conformado de manera ilegal, porque establecen que han sido violentados los derechos de los afiliados y asegurados a tener su representación de manera democrática, es decir, elegida como lo planteaba el Colegio Electoral de acuerdo al 571, en donde los trabajadores decidimos de manera mayoritaria que el representante al Consejo Directivo del IES sea el compañero Ramiro García y el compañero Ramiro Beltrán en calidad de principal y suplentes. Sin embargo, de eso, la maniobra de la Asamblea Legislativa de establecer una ley y luego de un año, cuando tuvieron la incapacidad de poder realizar dicha ley en favor de los afiliados, es lo que ha llegado a este empantanamiento en relación al Consejo Directivo del IES. Lo que está claro... Al decir Asamblea Legislativa, ¿se refiere usted a la Asamblea Nacional? Efectivamente, son ellos uno de los causantes al haber aprobado una ley de manera ilegal, ¿no es cierto? Incluso yo diría tardía, cuando tuvieron muchos años para poder resolver este tipo de cosas. Ahora, para aclarar y poner en el contexto global este tema, explíquenos qué tiene que ver con esto, la profusión también de organizaciones sindicales en el país. Entendemos que hay 16 organizaciones registradas y no todas están de acuerdo en estos procedimientos. A ver, hay un elemento, mi estimado Gustavo. El decreto ejecutivo establecía que debían ser las centrales sindicales legalmente constituidas hasta la fecha que se publique el decreto 571. Es decir, eso era hasta el día 18 de octubre. Sin embargo, el gobierno nacional, y por parte de esto, el primer funcionario del Ministerio del Trabajo, el señor Patricio Donoso, de manera ilegal hace aparecer un sinnúmero de organizaciones de carácter nacional para favorecer la candidatura del señor Richard Gómez. Sin embargo de eso, y aún con todo y esas maniobras que hizo el gobierno nacional, la candidatura del señor Richard Gómez tuvo apenas 5 votos.
mientras las candidaturas de Ramiro García y Ramiro Beltrán obtuvieron 10 votos, y en el caso del señor Eriguren, me parece, que era directivo del Seguro Social Campesino, tuvo solamente un voto. Es decir, ante esto, lo que correspondía a la super de bancos era simplemente verificar si Ramiro García y Ramiro Beltrán cumplían con los requisitos y proceder a registrarlos como los vocales de los afiliados y asegurados. Sin embargo, estas maniobras gubernamentales, más la maniobra que le decía en relación a la Asamblea Legislativa de aprobar una ley en la cual se decía que a partir del 30 de enero, digamos de noviembre, el 30 de octubre entraba en vigencia la reforma al artículo 28 de la Seguridad Social, lo que buscaban es efectivamente apantanar este tipo de cosas. Por eso es que nosotros lo que hemos señalado es que se debe cumplir con lo que establece el decreto 571, que de acuerdo al mismo, las centrales sindicales elegimos de manera mayoritaria el 25 de octubre a los compañeros Ramiro García y Ramiro Beltrán como representantes de los afiliados y asegurados. De no ser ese el caso, evidentemente el Consejo Directivo del IES no podrá convocarse para resolver los diferentes problemas. Y yo decía mi preocupación de lo que hoy pasa con la jueza, porque evidentemente nos dio la razón, pero hoy son 2 veces consecutivas que se posterga la reunión para resolver dicha acción de protección y tomar las medidas de caso y poder resolver los problemas de la seguridad social. Ingeniero Erazo, digamos, ¿esto debería resolverse a través de esta acción de protección o cómo se va a resolver? Ya estamos en el mes de diciembre y el Consejo Directivo del IES no ha logrado conformarse, no ha logrado tampoco sesionar. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? A ver, el señor Ortega, de manera mañosa, buscó conformar ilegítimamente un consejo directivo con 2 modalidades de elección. Fíjese, mientras al vocal de los empleadores lo eligen con el decreto 571, ocurre que al vocal de los trabajadores pretendían hacerlo con la ley aprobada por la Asamblea. Es decir, era una composición del consejo directivo de manera ilegal. Es una composición del consejo directivo que no está conformado de manera tripartita. Y en ese marco, evidentemente, es lo que la jueza actuó y le dijo no puede convocarse al Consejo Directivo del IES hasta que esto no se subsane, hasta que esto no se resuelva. Nosotros aspiramos a que este día, martes 6 de diciembre, se lleve a cabo la audiencia como corresponde y se resuelva efectivamente el hecho de que la super de bancos califique a los representantes de los trabajadores para que pueda conformarse el Consejo Directivo del IES. Caso contrario, lo que estamos teniendo son dificultades en el funcionamiento de la seguridad social, pero sobre todo, lo que estamos evidenciando es que se quiere asaltar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando se convocó al Consejo Directivo del IES, tanto con el representante de los empleadores como con el señor Clavijo, ahí lo que hicieron es elegir al director del Seguro de Salud, a los directores provinciales de la Seguridad Social, es decir, solamente era para aprobar la propuesta del gobierno nacional. Ante esos hechos, evidentemente que lo que se está buscando es poner funcionarios a dedo. Por eso es necesario tener nuestro propio representante para desde ahí ver a los mejores hombres y mujeres que estén al frente de ingeniero Erazo, al margen de esto, ¿qué debe pasar con la reforma que hizo el IES, la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que se ha mostrado inaplicable? ¿Qué debería pasar con esto? ¿Hay una acción legislativa? ¿Debe intervenir la Corte Constitucional nuevamente? No, mi estimado Gustavo, la reforma a la ley debe entrar en vigencia para la próxima elección, no para la anterior, porque la anterior era con el decreto 571. La ley no es retroactiva, mi estimado Gustavo, eso es lo que estamos estableciendo. Lo que les estamos diciendo es que no nos pueden obligar a que un representante sea elegido en el caso de los empresarios con el decreto 571 y el representante de los trabajadores, a pesar que fue en el mismo tiempo, en el mismo lapso,
nos digan que debe ser con la ley de seguridad social. Pero la no reforma cabe. está hecha ya, y la elección aún no se ha dado. ¿Cómo se debe tomar este tema de la retroactividad? La elección se dio, Gustavo. La elección se dio, Gustavo. Se dio el 25 de octubre. Se dio el 25 de octubre cuando le entregamos los documentos a la superintendencia de banco. Son ellos los que se demoraron en esos días simplemente en verificar si cumplían o no con los requisitos, no es otra cosa más. En definitiva, ¿cuál debería ser la salida para terminar con esta especie de encrucijada que traba las cosas en el IES? Gustavo, lo que debe establecerse por parte de la señora juez es simplemente señalar de que la superintendencia de bancos verifique si tanto los vocales de los trabajadores cumplen o no los requisitos para poder ser vocales dentro de la seguridad social, es decir, que no tengan deudas con el IES. El otro elemento es que sean profesionales, tengan cuarto nivel, que tengan 10 años de práctica en sus funciones como profesionales y que estén evidentemente respaldados por las organizaciones sociales. Todos esos requisitos cumple tanto Ramiro García como Ramiro Beltrán. Bien. Gracias, ingeniero Erazo, por su opinión y su presencia en esta mañana. El ingeniero Nelson Erazo es el presidente del Frente Popular. Se ha referido a dos temas importantes: la fijación del nuevo salario básico unificado en $450, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2023, y a este verdadero embrollo en el cual se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no puede siquiera renovar a su consejo directivo. Son las